El informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Vemos imágenes de la urbanización La Florida, en el oeste de Caracas. A esta hora se están registrando enfrentamientos entre manifestantes antimaduristas y la Guardia Nacional Bolivariana. La represión comenzó hace algunos minutos con bombas lacrimógenas y perdigones. El presidente interino, Juan Guaidó, no ha dejado las calles. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, convocó a una megamarcha dentro de la llamada Operación Libertad, que busca sacar del poder al régimen madurista. Justamente, Carlos, los ciudadanos están acudiendo a la manifestación que ha sido convocada por Juan Guaidó y lo hacen un día después de que decenas de venezolanos se fueran brutalmente reprimidos en las calles por el régimen de Maduro. Tenemos cobertura total de NTN 24 en 2 puntos de la movilización con nuestros periodistas en Caracas. Vamos a comenzar con Oliver Fernández. Oliver, hace unos minutos Juan Guaidó reapareció el día de hoy con una manifestación en la que celebró que miles de personas estén en las calles precisamente protestando contra Nicolás Maduro pese a la represión que se dio el día de ayer. ¿Qué fue lo que dijo el presidente interino? Adelante. Muy buenas tardes, Ruth, Carlos, así es. A esta hora pues nos encontramos acá en la urbanización La Florida, donde los ciudadanos fueron nuevamente dispersados por las fuerzas represivas del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro. Como ustedes pueden observar, estas personas tenían ya varias horas concentradas acá, porque este es uno de los puntos en el que se esperaba o se espera que llegue el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Más temprano estuvo en el Marqués, en el este de la capital venezolana, muy cerca de Petare, uno de los barrios más grandes de Caracas. Desde allí se dirigió a los venezolanos y ofrecía un balance de lo que ocurrió justamente este martes en Venezuela. Él aseguraba que este balance es positivo y que los ciudadanos deben guardar la esperanza de que en Venezuela se está gestando un cambio. También decía que esto no es una carrera de velocidad, sino por el contrario, una carrera de resistencia, y que los venezolanos tienen que estar conscientes de esta situación para poder entonces estar lo que es el cambio que necesita la nación suramericana. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y ya hemos visto cómo seguimos desprendiendo, cómo seguimos recuperando espacio, cómo seguimos en las calles. Pensaron que ayer sofocaban la protesta. No lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Ruth, Carlos, más temprano también estuvimos en Bellomonte, otro de los puntos de concentración. Recordemos que son 14 puntos los que se convocaron el día de hoy para que los ciudadanos se concentren para luego marchar hasta Altamira. Desde allí tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador electo del estado Bolívar, Andrés Velázquez, y también con algunos ciudadanos. Ellos de alguna manera dijeron por qué están en las calles el día de hoy y por qué hay que permanecer en resistencia absoluta durante todos estos días. Veamos qué fue lo que dijeron. Insistiendo en el llamado que le tenemos que hacer a la Fuerza Armada Nacional para que definitivamente asuma la Constitución como su guía, para que definitivamente se ponga al lado del pueblo. Insistimos, esto es irreversible y la movilización popular es determinante. ¿Por qué estoy aquí? Por libertad, por la libertad de mi país. Me siento tranquila de estar aquí, por lo menos con un poquito, un granito de arena que yo aporte. Me siento feliz de aportar, porque ya no aguantamos más, en realidad no aguantamos más, ya está bueno ya. Yo estoy aquí por la libertad de mi país, porque yo estoy cansada de Maduro. Por muchos asesinatos, no tenemos seguridad. Bueno, ya está... Está de más decir qué es lo que pasa en Venezuela. Porque no quiero dejarle esto a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. No saben lo que es comer en un restaurante, no saben lo que es una chuchería, no tengo que invitarlos, es una buena alimentación. Entonces yo creo que es justo y lógico de que lo hagamos por ellos, pues. Ruth, Carlos, a esta hora nuevamente está la Policía Nacional Bolivariana acá tratando de reprimir a los ciudadanos que se están concentrando en esta importante avenida. Esta es la avenida Los Avillos de La Florida, acá en Caracas. Recordemos, información importante, ha habido represión tanto en Santa Mónica
en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del centro comercial Ciudad Tamanaco, y acá en la Florida, donde se espera en pocos minutos pueda llegar entonces el presidente encargado de Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora. Desde Caracas volvemos con ustedes a los estudios de NTN 24. Gracias, Oliver. 14 puntos de concentración para luego llegar a Altamira. Vamos a ir a otra zona de Caracas. Allí está Luis Alejandro Laya. Nos tiene el reporte. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Al oeste de la ciudad de Caracas, la represión ha marcado este nuevo día de protesta. Funcionarios de la Guardia Nacional impidieron la concentración de distintos ciudadanos en zonas del oeste de la capital, principalmente en El Paraíso. ¡Rabia! Que no nos dejen ni siquiera protestar, no estamos haciendo nada. Y nos cayeron a lagrimógenas. Simplemente por estar aquí en esta plaza expresando lo que nosotros queremos. No queremos a Maduro, que se vaya. Estamos pasando hambre, no hay medicina, no hay comida. ¿Qué más quieren? Mira, yo a los funcionarios les dije que por qué nos agredían, que cuál era el delito de nosotros, que éramos unos pocos de viejitos que estábamos aquí porque tenemos hambre, estamos viviendo en miseria. Después de haber trabajado muchos años, nos dan una pensión que no nos alcanza para nada. Y ellos no me contestaban nada. Les dije, ¿cuál es el delito de estar aquí? Hoy es el Día del Trabajador. Yo trabajé muchísimos años y todavía voy a cumplir 80 años y todavía trabajo. ¿Y ustedes están aquí defendiendo qué? Una cuerda de delincuentes que están en el poder. Eso es lo que ustedes defienden. Y ninguno me miró ni siquiera a la cara. Incluso luego de haber dialogado con los manifestantes y pedido que no trancaran la calle para no ser reprimidos, justo cuando realizábamos una entrevista a uno de los dirigentes políticos que se encontraba en el lugar, llegó la represión. Bombas lacrimógenas a manifestantes que estaban en una plaza. Bueno, yo creo que la dirigencia política está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros demostramos ayer que estábamos resteados con el presidente Juan Guaidó, que estábamos resteados con este grupo importante de militares que nos ha acompañado en esta batalla por lograr el cese de la usurpación. Y ahora que le pedimos a la ciudadanía, Este escenario se repitió en varias zonas de la ciudad de Caracas, todas al oeste. Los funcionarios de la Guardia Nacional impidieron las concentraciones de los manifestantes, así como su movilización. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Luis, gracias por tu reporte desde Caracas. Y en respuesta a esta marcha de la oposición al madurismo, justamente este gremio ha tomado las calles de Caracas este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. En medio de un ambiente de tensión, los seguidores de Nicolás Maduro se concentran en varios puntos de la capital en defensa de la gestión del gobernante y sus políticas laborales. 8 puntos con camiones de sonido han sido dispuestos por el régimen para esta jornada. Tendrá su punto de mayor concentración frente al Palacio Presidencial de Miraflores. En la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, unas mujeres que ahora son incluidas. Y luego de la jornada de tensión que se vivió en Venezuela, ayer el presidente Juan Guaidó publicó un mensaje en sus redes sociales. Allí habló del inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad. El mandatario encargado aseguró que no existe la posibilidad de un golpe de Estado en este país, en Venezuela, y llamó a los venezolanos a mantener la protesta para lograr el cese de la usurpación. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento, también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Y el llamado entonces, las Fuerzas Armadas, a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en 4 paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente, mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Deltamacuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas desbordaron las calles exigiendo
hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Por su parte, Nicolás Maduro apareció hasta ya bien entrada la noche del martes en cadena nacional de radio y televisión, rodeado de militares y las principales cabezas del madurismo. Desestimó la información entregada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien había asegurado que Maduro tenía listo un plan de escape que no se llevó adelante por sugerencia de Rusia. El líder del régimen pidió seriedad al funcionario estadounidense. Decía Mike Pompeo en la tarde que decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. Familiares del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, le han pedido ponerse del lado del pueblo y que desmovilice a los colectivos armados. En el mensaje lo invitan a cesar la represión contra los ciudadanos y además a que reconozca que la llamada revolución bolivariana ya fracasó. Primo, en el pasado, al inicio de tu carrera, fuiste motivo de orgullo. Y luego representaste la esperanza cuando el institucionalismo ondeaba la bandera de tus tropas. Hoy nos dirigimos a ti para pedirte por la esperanza de Venezuela, por el futuro de una patria que ya no puede seguir desangrándose, para pedirte que te coloques del lado del pueblo. Hoy la gran mayoría de la población exige un cambio fundamental en la dirección que lleva el país. Primo, hoy el pueblo te pide y te clama libertad. Ahora es tu turno. Esperamos que hagas lo que el pueblo grita. Libertad. Vladimir, hijo, tú sabes lo mucho que te quiero y lo importante que siempre has sido para nosotros. Mi amor, yo apelo a ese hermoso ser humano al que vi crecer, ese muchacho tan maravilloso, familiar, correcto, soñador y luchador. Según la organización no gubernamental Provea, la jornada de movilizaciones del 30 de abril ha dejado el siguiente saldo. Vamos a revisarlo. La represión gubernamental ha cobrado la vida de un joven de 24 años en Aragua. En este mismo estado, el número de heridos ha ascendido a 26, mientras que el municipio Chacao, en el este de Caracas, ahí los heridos fueron 69. El gobierno de España confirmó que el líder opositor al madurismo, Leopoldo López, junto a su familia, se encuentra en la Embajada de España en Caracas. La vivienda del embajador constituye territorio inviolable, al igual que las embajadas y los consulados, por lo que el político venezolano no puede ser detenido allí, según los abogados del líder opositor al régimen. Leopoldo López se encuentra en calidad de huésped y como invitado del gobierno español. Han negado además que él y su familia hayan solicitado asilo político. El jefe de Voluntad Popular fue liberado en la madrugada del martes, luego de que Juan Guaidó, el presidente interino, le otorgara el indulto presidencial. Estados Unidos y Rusia van a discutir hoy sobre la tensión en Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Unión Americana, John Bolton, aseguró que el secretario de Estado, Mike Pompeo, va a conversar con su contraparte rusa sobre la crisis, mientras rechazó la injerencia de Moscú en el hemisferio. Bolton además ha señalado que el líder de Nicolás Maduro, el liderazgo, ya no puede confiar ni en su cúpula militar, afirmando que sus piezas claves están negociando su salida del poder. Creo que refleja el papel que Rusia tiene en Venezuela. No digo que esto sea un conflicto ideológico, pero este es nuestro hemisferio. No va a conducir a una mejora de las relaciones. Ayer, aunque Maduro no abandonó el país como estaba planeado hacerlo debido a los consejos de Rusia, el hecho es que figuras claves como el ministro de Defensa, el juez principal de la Corte Suprema, el jefe de la Guardia Presidencial han estado negociando con la oposición. Y algún día los documentos que estaban dispuestos a firmar con la oposición se harán públicos. Entonces, si eres Nicolás Maduro, ¿puedes mirar a tu ministro de Defensa y confiar en él? No lo creo. Creo que Maduro ahora está rodeado de escorpiones en una botella y es solo cuestión de tiempo. Elliot Abrams aseguró que los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro que estaban negociando
su salida del poder están escondiéndose ahora. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela confirmó la existencia de conversaciones entre oficiales de alto rango del madurismo y representantes del presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, insistió en que luego de los acontecimientos del martes en Venezuela, muchos de ellos ahora han apagado sus teléfonos móviles y desestiman que hayan evaluado esa posibilidad de iniciar un camino a la transición sin Maduro. En entrevista con el programa Cuestión de Poder de NTN 24, el enviado especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliot Abrams, ha vuelto a asegurar que todas las opciones están sobre la mesa y que tras los eventos del día de ayer, la administración estadounidense está más pendiente que nunca de lo que ocurre en Venezuela. ¿Tiene ya Estados Unidos un plan militar listo para Venezuela? Bienvenido. Usualmente nosotros decimos que hay planes para todo y el presidente ha dicho muchas veces que todas las opciones están sobre la mesa. El secretario Pompeo también dijo eso, incluyendo planes militares. Ese, sin embargo, no ha sido el camino que hemos estado tomando. Hemos tomado un camino de intenciones diplomáticas, de presiones, de sanciones económicas, pero esta es una advertencia para el régimen que fue dada ayer. Hay otras opciones. El alto funcionario también dijo que una eventual detención del presidente interino Juan Guaidó podría marcar una línea roja en esos movimientos de Estados Unidos y de la Unión Europea frente al régimen madurista. Ayer en Venezuela fue liberado Leopoldo López y Juan Guaidó y Leopoldo López fueron acusados en esa intervención de Maduro a última hora del día de estar al frente de haber cometido actos terroristas y violaciones contra la Constitución. Y hay 3 fiscales especiales que por orden de Maduro ya investigan esa implicación en esos presuntos actos o acusaciones. ¿Es para Estados Unidos una línea roja la detención de López o Guaidó? I think that the arrest of interim President Guaidó. Yo creo que el arresto del presidente interino Juan Guaidó ya ha sido notado por la Unión Europea, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, como un paso extremadamente grave para el régimen. Ellos no lo han tomado ni en enero, febrero, marzo ni abril y veremos si lo toman ahora. Pero para muchos países, por ejemplo, los países europeos y latinos que consideran las restricciones de visas, de viajes, ese paso sería el movimiento que considero que los haría tomar una línea más dura contra el régimen. Vea la entrevista completa esta noche a las 8 p.m., hora de Bogotá, Lima y Quito, en el programa Cuestión de Poder de NTN 24. La frontera entre Colombia y Venezuela sigue siendo escenario del éxodo masivo de venezolanos que salen de su país en busca de un futuro mejor. Desde ayer, la cifra de ciudadanos que cruzan la zona limítrofe se ha triplicado. En la Guajira colombiana está nuestro periodista Bernardo Sanabria. Tiene el reporte. Bernardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí desde el corregimiento de Paraguachón, en el norte de Colombia, en la Guajira colombo-venezolana. Aquí en este punto, el sitio de frontera de Colombia con Venezuela, como pueden observar, una gran cantidad de gente que viene procedente del vecino país a esta zona fronteriza en el norte de Colombia. Asegura el secretario de gobierno del municipio de Maicao, municipio donde pertenece Paraguachón, que se ha triplicado en estos últimos 2 días el número de venezolanos que vienen por 2 razones fundamentales. La primera, tratando de buscar un futuro mejor en Colombia, y el segundo, la segunda intención, para tratar de conseguir víveres que son tan escasos como el caso del arroz, el aceite, el papel higiénico, toallas sanitarias, al igual que llantas de segunda mano que tratan de conseguir a buen precio y poder con estos víveres mantenerse en territorio venezolano. Otros, tras el camino de la incertidumbre, porque algunos no tienen familia, pero la situación es tan difícil que vienen a aventurar a Colombia. Ustedes pueden ver en este momento el gran tránsito de personas que ha sido la constante, tanto del día de ayer como de hoy. Repetimos, triplicado el tránsito de migrantes que llegan a territorio colombiano. La temperatura es sofocante en la frontera guajira. Es el éxodo de migrantes venezolanos que llegan a Colombia por 2 razones. La primera, huyéndole a la crisis, y la segunda, en busca de alimentos en Maicao. Vamos a ver si con lo que pasa hoy, a ver si cambiamos un poco aquí en Venezuela, porque mira, tenemos que venir a comprar la comida aquí. Y llevar provisiones para que alcance. Arroz, agua, aceite, papel higiénico y llantas de segunda mano ingresan a Venezuela.
esperan que estos días de calvario finalicen. Allá la situación es demasiado difícil. Imagínate usted, con el sueldo que el presidente dio, uno come un día apurado. Pero él dice que Venezuela está todo bien. Desde ayer el número de migrantes se triplicó. Regularmente siempre entran de un promedio de 1.200, 1.300 personas, pero hoy la situación ha sido de mayor volumen. Los camiones cargados hasta los techos con decenas de venezolanos y sus pertenencias continúan entrando por las trochas, muchos dejando atrás lo que han construido a lo largo de su vida y con la incertidumbre de llegar a un nuevo país que no conocen. Para que se hagan una idea, televidentes, la temperatura a esta hora alcanza los 40 grados centígrados aquí en el desierto Guajiro, en este punto de la frontera colombo-venezolana, en La Guajira. Y para colmo de males, muchos tienen que esperar con calma porque hay paso restringido debido al reparcheo que están adelantando en esta vía que va de Paraguachón al municipio de Maicao, el primer municipio ubicado en esta zona. Lo que yo les decía, Carlos, no sé si alcanzamos a mostrar hacia allá al fondo las personas en los camiones que van montadas en los techos, hasta en los techos, como lo veíamos en el informe hace algunos minutos. Así vienen con una gran cantidad de mercados, alimentos. Ya cuando la tarde va avanzando, muchos de ellos madrugaron ir a Maicao a traer los medicamentos y regresarse nuevamente para Venezuela. Lo que traen es medicamentos y muchos de ellos vienen en la parte alta de estos camiones con la intención pues de poder llevar algo de comer para sus casas. Las llantas, Carlos, hacia su derecha, miremos, es precisamente las llantas de este lado del carro que va pasando, que llevan llantas también, lo que llaman ellos cauchos, que se encuentran en mal estado en este punto, pero realmente los alimentos son el arroz elemental, el aceite, papel higiénico, toallas sanitarias, entre otros elementos. Nosotros vamos a seguir muy atentos a toda la información que se origina aquí, desde la Guajira colombiana, desde la frontera colombo-venezolana, aquí en el corregimiento de Paraguachón. Con la cámara de Carlos Sierra, un informe especial de Bernardo Sanabria para el NTN 24. Bernardo, gracias por tu reporte desde Colombia. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha emitido una orden que prohíbe a los operadores aéreos de la Unión Americana volar a menos de 26.000 pies en el espacio aéreo de Venezuela hasta un nuevo aviso. La medida comenzó a regir desde esta madrugada y ha dejado a millones de viajeros afectados. Paola Serna está en el aeropuerto de Miami, en la Florida. Paola, buenas tardes. Tu reporte, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. El día de hoy, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos ha enviado este mensaje en el cual aseguran que debido a la crisis que actualmente se vive y la inestabilidad política en Venezuela, pues deciden prohibir a todas las empresas que tengan licencias con la FFA, con esta misma Agencia Federal de Aviación, pues que viajen a Venezuela. Esto ha afectado no solo a las grandes compañías, sino también a los vuelos charter, que en los últimos meses han sido los que están llevando principalmente los viajeros hacia este país, ya que algunas de las grandes aerolíneas estadounidenses, como por ejemplo American Airlines, desde hace algunos meses ha decidido no viajar a este país. Aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, pues nos encontramos con personas que se han visto afectadas, pues la única opción que tenían era viajar a través de estas compañías charter, que ahora les están diciendo que no lo pueden hacer. Acabo de llegar y resulta ser que se suspendieron todos los vuelos a Caracas. Y no hay manera de llegar a Caracas. Ayer suspendieron el vuelo de ayer, suspendieron el vuelo de hoy y no hay vuelos hasta nuevo aviso. Nada, la razón ya la conocemos, hay una situación política en Venezuela. Ayer pasó lo de Guaidó y lo de Leopoldo. No hay manera de llegar a Caracas, sino por otras vías que no sean internacionalmente desde Estados Unidos. Pero no hay manera de llegarle hasta nuevo aviso. Quizás mañana hay un vuelo o no hay vuelos, el jueves tampoco, quizás el sábado o la semana que viene. Tenemos que estar aquí temprano en el call center para que ella hiciera su vuelo para la ciudad de Venezuela. Ella llega a Maiquetía y tiene un traslado mañana de Maiquetía a Barquisimeto, que es el lugar de origen de nosotros. Y resulta que llegamos acá a la línea y dicen que no hay vuelo, porque los vuelos están suspendidos, porque hay una prohibición de Venezuela de que aterrice bandera americana en territorio venezolano. Esta medida regirá hasta un nuevo aviso. Las aerolíneas estadounidenses o que tengan matrícula con la Agencia Federal de Aviación de este país no podrán viajar en espacio aéreo en Venezuela por debajo de los 26.000
pies de altura. También han hecho un anuncio para que las aerolíneas que se encuentran en territorio venezolano con licencia de aquí de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos también busquen en las próximas horas el lugar más cercano para poder sacar las aeronaves de este país. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Una buena tarde también, Paola. Gracias por tus reportes de Florida. La Organización de Estados Americanos celebra a esta hora una reunión de una sesión extraordinaria para debatir la situación que se vive en Venezuela. El embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó ante el organismo, Gustavo Tarre, dijo que hablar sobre un golpe de Estado luego de las manifestaciones de ayer en Venezuela es incorrecto. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, muy buenas tardes. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Así es, Tarre continúa hablando a esta hora ante esta sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, donde ha mostrado en las pantallas del organismo trinos del presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenando los hechos y el llamado de Juan Guaidó a que los manifestantes salieran a protestar en las calles. También ha mostrado los trinos y la presencia que tuvo Padrino López, el ministro de Defensa, en pantallas en Venezuela, pero recalcó la falta de presencia de Nicolás Maduro, el presidente en disputa en Venezuela actualmente, quien tan solo llegó a pronunciarse en las horas de la noche. Tarre también mostró el video de los tanques militares y cómo atropellaban a los manifestantes que no estaban armados y sin piedad alguna. Y de hecho recalcó que nadie atendió al llamado de Nicolás Maduro de llegar al Palacio de Miraflores para protegerlo. El gobierno del presidente Guaidó quiere expresar mediante mis palabras en esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la voluntad de continuar una lucha por restablecer la democracia. No escondemos que ayer hubiésemos preferido un resultado distinto. Estuvo muy cerca el dictador de abandonar el país. Todos sabemos que había negociaciones en curso. El silencio del gobierno fue una indicación de la grave crisis que vivía. A última hora y por una presión muy fuerte de Cuba y de Rusia, Maduro no renunció como se esperaba que hiciera, pero eso no significa que haya salido fortalecido. Tarre también reconoció que si bien Maduro no renunció como se esperaba, también no significa que ahora esté más fuerte que lo que estaba antes y que de hecho Maduro no tiene ningún plan para intentar aliviar esta crisis humanitaria que se vive actualmente en Venezuela. Esa es toda la información que tenemos en directo desde la OEA. Emiliana Molina, regreso con ustedes en el estudio. Hoy, 1 de mayo, las calles de varias ciudades en Latinoamérica son escenario de movilizaciones. Sindicatos y agrupaciones estudiantiles lideran las concentraciones en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Movimientos obreros aprovechan esta jornada para exigir reivindicaciones salariales, además de rechazar políticas impulsadas por sus gobiernos. En Europa, las manifestaciones en algunos países han terminado en disturbios. Francia vive otra jornada envuelta por la tensión y la violencia en las protestas de los denominados chalecos amarillos. Los reclamos no han cesado después de un fin de semana en el que las marchas dejaron casi 2.000 detenciones y más de 70 heridos. Hoy, los ciudadanos volvieron a salir a las calles como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Miles de efectivos se movilizaron para controlar los disturbios. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron anunció que subirá el salario mínimo y bajará impuestos a pensionados y a obreros. 127 personas han sido arrestadas en Turquía durante las marchas para conmemorar el Día de los Trabajadores. Los detenidos han sido acusados de realizar protestas ilegales en varias zonas de Estambul. La policía se mantiene en las calles, ha acordonado algunos de los lugares en los que estaban previstas estas concentraciones. Los ciudadanos han expresado su rechazo a la acción de los efectivos. ¡Despedida! ¡Obrero si no lucha! ¡Nadie te escucha! En España, los sindicatos utilizaron las tradicionales marchas del 1 de mayo para llamar la atención del Partido Socialista Obrero Español después de su victoria en las elecciones del domingo pasado sobre lo que consideran son insuficiencias en el sistema laboral del país.
Con banderas y pancartas, miles de ciudadanos marcharon por las calles de Madrid exigiendo el incremento en las pensiones y una reforma laboral que garantice empleos seguros y mejores salarios. Según cifras oficiales, la tasa de desempleo en España se encuentra en 13.9%, la segunda más alta en Europa después de Grecia. Paso a los anuncios comerciales en el informativo. Enseguida, las autoridades de Estados Unidos están investigando un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte que este martes ha dejado 2 fallecidos. Emergencia en Bolivia. Este es el momento en el que un deslizamiento de tierra arrastra cerca de 10 viviendas en La Paz. El deslizamiento, causado por las fuertes lluvias, deja hasta el momento 3 personas desaparecidas, según el reporte oficial. Bomberos y equipos de rescate no han podido ingresar a la zona debido a la inestabilidad del terreno y la alerta por un posible nuevo derrumbe. El gobierno de Evo Morales desplegó cerca de 1.000 uniformados en la región y dispuso de albergues temporales para atender a los 360 damnificados. Nuevo tiroteo en un centro educativo en Estados Unidos. Al menos 2 personas han perdido la vida, 4 resultaron heridas en un tiroteo que se llevó a cabo la tarde de este martes en la Universidad de Carolina del Norte. La policía ha informado sobre la detención de un sospechoso, pero no han asegurado que sea el agresor. Las autoridades están investigando el incidente y las motivaciones del atacante. El gobernador del estado ha lamentado el hecho y ha manifestado su apoyo a las familias de las víctimas. Este es un día trágico en esta grandiosa universidad, en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Aquí en el último día de clases, tan solo unos pocos días faltaban para la graduación. Pero yo sé y conozco a las personas en esta comunidad y sé que ellos van a estar apoyándose los unos a los otros. Destrucción en Texas, millonarias pérdidas en infraestructura, ha dejado el paso de varios tornados en el norte del estado. Más de una docena de estos fenómenos se han reportado en la zona del medio oeste estadounidense, afectando varios condados de Oklahoma, Missouri y Arkansas. El actor Pablo Lil fue acusado de homicidio involuntario. El mexicano se presentó este miércoles en la corte de Miami-Dade, en Florida, para comparecer sobre el caso del incidente que derivó en la muerte de un hombre de 63 años. Pese a que el actor se declaró no culpable, el juez estableció este nuevo cargo en su contra, por lo que podría enfrentar una condena de 15 años. La Fiscalía afirmó que existen evidencias suficientes para acusarlo de homicidio, pues los resultados de la autopsia han determinado que Juan Ricardo Hernández murió por complicaciones por un trauma cerebral contundente. El juez además mantuvo el arresto domiciliario y la fianza de $50.000. El informe sobre la supuesta trama rusa sigue en el centro del debate político en los Estados Unidos. Ahora, el fiscal especial Robert Mueller, autor del documento, envió al secretario de Justicia una carta de protesta por el resumen que fue publicado por el despacho del fiscal general. Según Mueller, las conclusiones del documento presentado por William Barr no capturaba plenamente el contexto, la esencia y el contenido de la investigación que él encabezó. A la cárcel ha sido enviado Juan Guillermo Valderrama, el ciudadano colombiano señalado de ser el presunto responsable de la desaparición forzada de Ilse Amori Ojeda, una ciudadana chilena. El hombre ahora también enfrenta cargos por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración, destrucción de material probatorio al comprobarse que el cuerpo hallado en la fosa corresponde a esta ciudadana chilena. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, Naruhito se ha convertido este miércoles en el nuevo emperador de Japón. Naruhito se ha convertido el día de hoy en el nuevo emperador de Japón. Prometió que va a seguir el curso marcado por su padre, Akihito, durante una audiencia tras su ceremonia de ascensión. El nuevo emperador de Japón, Naruhito, ascendió el miércoles formalmente al trono del crisantemo. El martes por la tarde, su padre Akihito, de 85 años, cerró su reinado y abdicó, algo que ocurre por primera vez en 2 siglos.
También juro que actuaré de acuerdo con la Constitución y cumpliré mi responsabilidad como símbolo de Estado y de la unidad del pueblo de Japón, tornando siempre mis pensamientos hacia las personas y estando con ellos. Naruhito había sido oficialmente el emperador desde el primer minuto del día, pero el proceso se formalizó al heredar los objetos sagrados que confieren legitimidad al monarca japonés, entre los que están una espada y una joya, así como un sello real. La ceremonia tuvo lugar en el primer día de la nueva era imperial, la era Reiwa o Bella Armonía, que se extenderá por todo el reinado de Naruhito. El nuevo emperador recibirá el saludo de los primeros jefes de Estado extranjeros a fines de mayo, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Juro que reflexionaré profundamente sobre el curso seguido por Su Majestad, el emperador emérito, y tendré en cuenta el camino recorrido por los emperadores anteriores, y buscaré siempre superarme. Naruhito tiene la difícil tarea de continuar el legado de su padre, ahora emperador emérito, y ha sido alertado de la necesidad de recordar correctamente el periodo de la Segunda Guerra Mundial, sin ignorar el militarismo japonés en la primera mitad del siglo XX. Desde 1947, el emperador de Japón dejó de tener un estatuto de semidios. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue condenado hoy a 50 semanas de cárcel por un tribunal londinense, esto por haber violado en 2012 la libertad condicional que fue impuesta por la justicia británica sobre una orden de extradición a Suecia. El australiano de 47 años se presentó ante la corte para conocer el dictamen después de que otro tribunal británico le hubiera declarado culpable de ese cargo el 11 de abril pasado, luego de haber sido detenido en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció como refugiado durante casi 7 años. Según la prensa local, Assange cumpliría su condena en la prisión de Belmarsh, en el sur de la capital del Reino Unido. La jueza que lleva el caso rechazó una disculpa escrita que ha presentado Assange. Y esta postal impresionante ha dejado el paso de un tornado en Rumania. La cámara de un automóvil que transitaba justamente por una autopista en el norte del país ha captado el momento en el que el gigantesco fenómeno natural tocó tierra. Según las autoridades locales, el paso del tornado ha dejado 2 personas heridas, varias construcciones también afectadas. Por ese resumen deportivo, esperando que Iker Casillas se recupere pronto. Ojalá sea así, porque un infarto a personas jóvenes suele ser bastante delicado. Tiene 37 años este señor. Así es, vamos a ustedes a agradecerles, por supuesto, su sintonía con el informativo de NTN 24 y las noticias internacionales. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.